que tenemos nosotros para posteriormente trasladar esa información al sistema de la universidad. ¿Oyeron? Entonces, por ahí están las circunstancias, la situación que de repente pueda salir o pueda nacer por inquietud. ¿Oyeron? Entonces, de esta manera, estimados amigos, permítanme. De esta manera les suplicamos por favor a todos los alumnos que no aparecieron en el listado que puedan sustentar su evaluación de extemporáneo a las 20 horas. ¿Oyeron? Nosotros con mucho gusto vamos a estar desde esa hora hasta la hora que ya se les había indicado, el tiempecito que siempre les damos extra, ya se les había comentado que damos unos 10, 15 minutos, de repente por si usted se encuentra en el trabajo, alguna cuestión así, pues para que lo tengan en consideración, que siempre estamos anuentes a nuestros alumnos, por supuesto, a nuestros muy buenos amigos, y que por favor puedan sustentar su evaluación sin ningún problema. Es a las 20 horas, recuérdense que tentativamente tienen una hora para realizar la evaluación y el tiempo que pues ya se les ha explicado que siempre tienen. ¿Vieron? Entonces, esa es la información prácticamente de lo que tienden a nacer a esta hora de la tarde, información que de repente algún compañerito le va a estar preguntando, mira vos, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? Entonces, estimados amigos, por favor, en ese sentido, pues si de repente llegas a preguntar a alguien por ahí, dígale, vos examinate, hombre, y hacerle ganas. Sí, oigan, entonces de esta manera siempre vamos a estar apoyando a nuestros compañeros, a nuestros alumnos en ese sentido. Eh, una recomendación, chicos, por favor, si usted no apareció y es por cuestión de que no tabuló los datos que se le solicitaron, porque el mayor error que tuvo las tres secciones fue los números de carnet y en tabular la información que se les ha solicitado. Es lo que les explicaba el día martes, si no estoy mal. Por favor, si a ustedes le piden sus dos apellidos, dice apellidos, y dice nombres, si tiene sus dos nombres, lo va a tener que hacer. Entonces, por favor, amigos, hagamos esto. No es tan complicado, por favor. Tienen el tiempo, tienen el espacio. Esto es de alguna manera una forma de apoyarles a cada uno de ustedes, porque en la evaluación final nosotros no estamos con este tipo de consideraciones en virtud de que ustedes ya van para nuestra coordinación de quinto y sexto semestre. Así pues, a la coordinación de séptimo a décimo semestre. Entonces vamos a tener todo el gusto y agrado de siempre apoyarles, pero siempre con toda y la consideración del mundo para que ustedes puedan empezar desde ya a formarse como profesionales de calidad. ¿Oyeron? Entonces hagamos eso. Ese es el consejo que de alguna manera tenemos acá para trasladarles en esta hora de la tarde. Asimismo, también, estimados compañeros, con la venia a cada uno de ustedes, les voy a trasladar de alguna manera el contenido que tenemos, pero que tengamos al docente titular en la sesión. Tenemos nuevamente de la falsificación de documentos, la definición, por supuesto, de todo tipo por concerniente de las características que deviene, la falsedad material, ideológica, la falsificación de los documentos, uso de documentos falsificados, falsificado del certificado, supresión, ocultación, destrucción de documentos, la grabación electoral, entre otros. También tiene la falsificación de sellos, papel sellado, sellos, de correos, timbres y otras especies fiscales. La falsificación en todo tipo de documento en cuanto estos tengan la naturaleza de públicos o privados. En este sentido, estimados amigos, ya como les estaba diciendo, ya probablemente el doctor les va a estar dando alguna pequeña orientación por ahí. Y por supuesto, si de repente ustedes continúan con nosotros en la jornada vespertina, pues voy a tener todo el agrado del mundo, primeramente Dios, si así lo permita, pues, de estarles impartiendo el curso de Derecho Penal 3. ¿Oyeron? Entonces, estimados amigos, vamos a estar anuentes a cualquier situación que se pueda dar. Y como les decía, estamos para servirles. ¿Oyeron? Ahí estamos. Y esa sería la información que muy puntualmente les traslado a esta hora de la tarde. Por mi parte, pues los voy a dejar. Tenemos por ahí también siempre al licenciado Guillermo Hernández, que siempre está muy anuente de cada uno de nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros alumnos. Y también ya saben que él es su auxiliar académico. En todo caso, él puede desarrollar también un muy buen profesional desarrollo pues del contenido. ¿Oyeron? Tienen siempre calidad ustedes a la mano. Entonces, estimados amigos, compañeros, les agradezco mucho su puntual atención y por mi parte, pues ya escucharon ustedes, no me encuentro en un lugar donde podamos tener una plática un poco más tranquila, porque ando en la calle, procedo a retirarme. Les agradezco mucho su atención, compañeros, los dejo en buenas manos con el licenciado Hernández y con el compañerito Alejandro. Permiso, chicos. Vamos a ver aquí.
Estamos ahí, doctor, ya tenemos al doctor en la clase, compañeros, por favor, recomiendo, por favor, los que están de examen extemporáneo a las 8 fue la instrucción del doctor de Mata, las 3 secciones. Doctor, disculpe, el tiempo es suyo, ya les di la información que me dio. Muchas gracias, licenciado Hernández. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy, siguiendo pues la agenda que habíamos presentado desde la clase anterior relativa a los delitos que atentan contra la fe pública. Estuvimos en la última sesión pues hablando sobre lo que es la falsificación de moneda. Tenemos para hoy la falsificación de documentos, luego la falsificación de sellos y una última sería la falsificación personal. En cuanto a este tipo de falsificación denominada de documentos, es de superlativa importancia y es muy importante por cuanto que tiene mucha relación con uno de los casos que les planteé en la sesión pasada como una ingrata experiencia que tuvimos cuando hicimos nuestra práctica de derecho civil, pues bastante jóvenes, en el bufete popular, en el que pues se requirieron los servicios notariales de un profesional del derecho, de un notario, para llevar a cabo, pues según lo que esta señora manifestó, como les contaba, un contrato de arrendamiento. Y pues el inescrupuloso profesional en lugar de esto pues llevó a cabo una escritura de compraventa, que fue lo que causó pues el gran problema que les manifesté. En todo caso, pues ese es un tipo de delitos que se concretan en la falsificación de documentos. Y eso es a lo que nos vamos a referir en la sesión de clase del día de hoy. Partiendo por tratar de reflexionar sobre lo que ha de entenderse o debemos entender por documento. Es decir, ¿qué es un documento? En términos puramente generales, podríamos decir que el documento es todo género escrito, como lo planteamos en nuestro libro. Sin embargo, el documento va más allá. Es decir, cuando pensamos en documento, estamos pensando en un papel donde hay algo escrito. Este es un documento. Pero realmente el documento puede ir más allá en el sentido de que se ha dicho que el documento podría ser toda declaración materializada que posee un contenido jurídico. Fíjense bien, esto es mucho más amplio. Estamos hablando ya de una declaración materializada que posee un contenido jurídico. Y esta declaración materializada pues puede ser en papel, pero podría ser en una cinta magnética, en una placa fotográfica, en un soporte fonográfico visual, como también lo advertimos en nuestro libro. Es decir, ya es algo mucho más amplio. De tal manera, pues, que el documento, desde el punto de vista, tal y como lo plantea la doctrina, mucho más amplio,
podría ser, en síntesis, toda declaración, tal y como lo decimos, donde se materializa un contenido con efectos jurídicos. Pues regularmente, generalmente, pues esto se da en un papel. Y coloquialmente y comúnmente, pues cuando hablamos de documentos, pues todos pensamos en un papel. Eso es un documento, un escrito. Sin embargo, podría ir, como les comentaba, pues mucho más lejos, ahora mucho más con la tecnología que tenemos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tenemos que distinguir dentro de las diferentes clases de documentos que puede haber. Es decir, el documento, pues, como toda declaración que posee un contenido jurídico, podríamos hablar de documentos públicos, básicamente, y documentos privados. Y para esto, pues, habría que hacer relación a lo que son unos y son los, o consideramos son unos y son los otros. Por ejemplo, ¿a qué podemos denominar documento público? Nosotros decimos que de acuerdo, pues, a la misma proyección legal que tiene nuestro Código Penal guatemalteco, el documento público podría ser aquel documento expedido por un funcionario o por un empleado público. Es decir, aquellos que tienen funciones dentro de la administración pública. Recuerdan ustedes que en la sesión anterior les leía pues una norma de la parte final del Código Penal en la cual se expresa pues quién debe considerarse para efectos penales un funcionario público. Y dice el Código Penal que un funcionario público es quien por disposición de la ley, por elección popular o legítimo nombramiento, ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación de carácter oficial. Eso es lo que dice el artículo 1, inciso 2 de las disposiciones generales de este código. Es decir, esos son documentos considerados desde el punto de vista penal, documentos públicos, por una interpretación auténtica que hace el Código Penal. Sin embargo, y esto es lo más importante para nosotros y en atención a nuestra calidad de notarios públicos, que es la que ustedes van a tener al terminar la carrera, también pues deben considerarse documentos públicos las escrituras que faccionamos los notarios. Y esto pues por disposición de ley, ya que el código claramente establece que el notario se encuentra considerado legalmente como un funcionario público. Y dentro de esa función, los notarios realizan instrumentos públicos. Instrumentos públicos que pueden ser, por ejemplo, una escritura, pero también no es una escritura. Un instrumento público podría ser un acta notarial e incluso, en un sentido amplio, podría ser hasta una legalización de firma, una auténtica. Esos son instrumentos públicos porque son los que legaliza o da fe de haberse llevado a cabo
frente al notario mismo, el notario que lo autoriza y que da fe de la legalidad y la autenticidad del documento público. De tal manera, pues, que esos también pueden ser considerados como documentos públicos. Las escrituras que se hacen se hacen en papel especial de protocolo, contrario sensu de lo que es un acta notarial. El acta notarial no se lleva a cabo, no se hace, no se facciona dentro de papel especial de protocolo, sino que el acta notarial puede ser en una hoja de papel, incluso de papel bond, papel simple. Tal es el caso también de una auténtica. Eso en todo caso ustedes pues lo van a aprender específicamente y detenidamente cuando lleven su curso o sus cursos de notariado. Sin embargo, pues acá para efectos penales dejamos claro lo que debemos entender nosotros por un documento público, de acuerdo a la interpretación que hace el mismo Código Penal. Y luego, pues tenemos los documentos privados. Generalmente llamamos documentos privados aquellos que se otorgan entre particulares, entre personas particulares. Son documentos eminentemente privados, que no llevan obviamente una legalización de firma, no lo refrenda un notario público, ni un funcionario, ni un empleado público. También se habla de documentos privados, pero que son equivalentes a documentos públicos cuando se trata de títulos de crédito, es decir, de letras de cambio o otros títulos transferibles por endoso. Por ejemplo, los cheques. Pues el cheque es un documento privado que extiende pues la persona que tiene una chequera y que es dueña de un cheque, pero que efectivamente es equivalente o se equipara a un documento público en cuanto a que conlleva en sí mismo ser un título de crédito. Muy bien, eso en cuanto, digamos, a la clasificación, a lo que es o que debemos entender por un documento y las clases de documento que hay. Ya con ese panorama, nosotros podemos aterrizar en lo que el Código Penal establece ya como tipos delictivos en relación a la falsificación de documentos, que tienen pues íntima relación y mucho que ver con la función que nosotros realizamos como notarios. Ya sabiendo, pues, qué es un documento, cuáles son los considerados documentos públicos y cuáles son los considerados documentos privados, entonces ya podemos analizar la falsificación de documentos a que se refiere como figuras delictivas el artículo 321, por ejemplo, ahí principio, y habla de la falsedad material. Y en cuanto al delito de falsedad material, dice, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare un verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Fíjense bien acá los supuestos que tiene el código. Es decir, el sujeto activo es cualquier persona. El elemento subjetivo es un delito eminentemente doloso. Hay propósito deliberado de atentar contra un bien jurídico tutelado. Hay propósito deliberado
de causar daño. Es decir, estamos claramente conscientes de que estamos realizando un documento que es falsificado. ¿A qué se le llama falsedad material como tipo delictivo? Dice a quien hace en todo o en parte un documento público falso. Un documento público falso. O alterar en un verdadero. Hacer un documento público falso en todo o en parte. O alterar en un verdadero. De modo que pueda haber perjuicio. Los dos tipos penales en relación a la falsificación de documentos más comunes que hay es la falsedad material y la falsedad ideológica, que regularmente van a concursar. En la práctica, cuando se dan este tipo de falsedades, regularmente hay concurso de material, de falsedad material y falsedad ideológica. Estamos claros, pues, que la falsedad material es hacer en todo o en parte un documento público falso. Ahora, ¿qué es la falsedad ideológica? Quien con motivo del otorgamiento, dice, la autorización o la formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Fíjense bien, quien con motivo del otorgamiento, es decir, aquí la responsabilidad, dado el caso que les planteaba de esta pobre señora, que nos tocó ver desde muy jóvenes en el bufete popular, pues que fue pues, vil e ingratamente engañada por un profesional ingrato, profesional del derecho, pues realmente ahí se trató de otorgar, de autorizar y formalizar un documento público, porque a través de una escritura lo que se iba a hacer era, y lo que le pidieron a él hacer, era un contrato de arrendamiento de 3 locales. En el momento en que él hace, en lugar de un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, lo que hace es que el documento en sí, todo el documento es falso. Pero ven ustedes cómo hay una falsedad material, pero hay una falsedad ideológica, porque está autorizando, está formalizando un documento público, insertando, dice, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas. A él lo que le declararon fue que iban a hacer un contrato de arrendamiento de 3 locales. Sin embargo, lo que hizo este ingrato notario fue insertar declaraciones falsas. Él lo que hizo constar era que era una compraventa. O sea, hizo insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debía probar. Entonces, esto es obviamente sumamente grave. Si ustedes se dan cuenta, ahí prácticamente en este caso estábamos hablando de perseguir pues penalmente un concurso de delitos, falsedad material y falsedad ideológica. La falsedad material porque dice quien hiciera en todo o en parte un documento público falso. Ahí se hizo en todo, era falso. Pero falsedad ideológica también porque se hicieron insertar declaraciones que no se habían hecho, declaraciones totalmente falsas. Entonces ahí tenemos los dos tipos de falsedad que son los más comunes y los tipos de falsedad que en este caso más vemos en los tribunales de justicia. Y regularmente les decía, pues hay un concurso de delitos, un concurso ideal de delitos.
Luego el artículo 323 habla de la falsificación de documentos privados. Es otra cosa. Allá estamos hablando de documentos privados, aquellos que se dan entre las partes. Dice, quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los artículos anteriores. O sea, quien en documento privado hiciere en todo o en parte un documento falso, o quien en un documento privado hiciere constar declaraciones falsas, que no fueron las que se dieron. ¿Cómo explicarles? Alguien me preguntaba en una oportunidad cuando estaba impartiendo esta clase que si todos los documentos faccionados o realizados por un profesional del derecho, un notario, son o se reputan, tal y como hemos manifestado, un documento público. Entonces, ahí hay que ser muy reflexivo. ¿Por qué? Porque es un documento público siempre y cuando sea una escritura pública, que el notario lo hace en su protocolo. O no haciéndolo en su protocolo, levanta un acta notarial en un papel pues simple, papel bond, pero lo legaliza. Él da fe de que las firmas que se pusieron en el documento son auténticas porque fueron puestas en su presencia el día de hoy. Y luego él dice, ante mí, doy fe ante mí, y él firma y sella. Entonces son documentos públicos. Pero puede ser, y a esto era lo que me quería referir, para que les quede claro, que muchas veces un notario puede hacer un documento privado. Y documento privado es aquel que se lleva a cabo entre las partes. Pero muchas veces, pues las personas, por su falta de preparación o de cultura, en términos generales, pues para hacer algo tan sencillo, puede ser que busquen a un notario. Es decir, un profesional del derecho con el objeto de que les haga un documento, un recibo o cualquier otro documento, pues entre las partes, que, no sé, podría ser algo muy, muy sencillo, pues, la compraventa de una mesa, por ejemplo, o un escritorio, una silla, pero que le diga al notario, miren, no queremos escritura. Ni queremos, lo que queremos es un contrato privado. Entonces, el documento se hace en un papel, pero solo comparecen las partes. Lo que pasa es que lo facciona el notario, pero solo lo firman las partes. Si ese documento no tiene una firma legalizada, no es un documento público, aunque lo haya hecho un notario. No sé si me explico. Lo hizo un notario. Es decir, en un documento, en un papel bond, el tamaño carta, tamaño oficio, el notario, pues, a petición de las partes, pues, interesadas, una persona le iba a vender a otro una silla, una pelota, un escritorio, pues, pero la persona buscó un notario para que haga un documento compraventa y solo lo firman ellos. Entonces, ahí vamos a tener un documento privado, a pesar de que lo faccionó, de que lo hizo, que lo realizó un notario, pero es privado, porque el notario no está dando fe absolutamente de nada, él solo fue el instrumento. Así como fue un notario, pudo haber sido que le pidieran favor a un ingeniero, o a un médico, o a otro que supiera leer y escribir, pues, para que hiciera un contrato. Entonces, son documentos privados. Solo se dan entre las partes.
Ahora, si lo facciona un notario y el notario legaliza las firmas, ese documento privado con firmas legalizadas se convierte en un documento público por las firmas legalizadas, la auténtica. Y es un contrato de compraventa en documento privado. Y al contrario, puede ser que el documento lo haya hecho cualquier otra persona, no el notario, pero solo vayan ahí con él y que le digan que quieren que él legalice las firmas. Entonces, él legaliza las firmas, hace la auténtica en el documento. El documento entonces se convierte en un documento público. Pero pues que quede claro entonces que en el documento privado, dice el 323, quien en documento privado, es decir, solo los que dan entre las partes, cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. El documento privado es realizado entre las partes. Entonces puede ser que en documento privado se haga una falsedad material, porque todo el documento es falso, o en el documento privado pues se plasme una falsedad ideológica, porque las declaraciones de una de las personas que declara ahí es falso. Pero en todo caso es un documento privado. La responsabilidad es de las partes. Ahí no hay responsabilidad de ningún funcionario público, empleado o ningún notario. Y luego el 324 habla de equiparación de documentos, equipararlos. Oigan esto, cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo, o sea, falsedad material e ideológica, cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeran en títulos de crédito, nominativo a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Es decir, que cuando se trate de títulos de crédito nominativos o al portador o letras de cambio, si en ellos se incluyere una falsedad material, porque sea todo el documento falso, o una falsedad ideológica. Porque en la falsedad ideológica lo que pasa es que la declaración es falsa. El documento puede ser legítimo. Es decir, en una falsedad ideológica, por ejemplo, la escritura que hizo el notario es legítima. Él es notario, está en capacidad profesional y legal de hacer una escritura y lo hizo en su protocolo y es legítimo. Lo único que es que insertó declaraciones falsas. Lo que le dijeron a él que insertara no fue lo que él puso. Entonces ahí es la falsedad ideológica. Contrario sensu, en la falsedad material todo es falso, todo el documento. Entonces en la equiparación de documentos dice que cuando se tratara pues, de títulos de crédito pues, nominativos al portador, se equipara este delito a la falsedad material o a la falsedad ideológica según la que se haya dado en el documento. Aquí estamos hablando de hacer, de falsificar, tal y como lo dije en la sesión pasada. Todo lo que es contra la fe pública, el virus es el mismo, son falsedades, todo es falso. La falsedad es lo que ataca la fe pública. Pero acá una cosa es falsificar material o ideológicamente un documento. Y otra cosa es usar un documento sabiendo que es falso. El documento no lo hizo esta persona. No es responsable de la falsidad material o ideológica porque él no lo hizo. Sí, pero sabiendo que es falso lo va a utilizar.
Entonces dice el artículo 325, uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación, él no intervino, hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, es decir, con todo el propósito deliberado, con toda la capacidad y conciencia de que sabe que el documento es falso, será sancionado con igual pena que la que corresponde al autor de la falsificación. O sea, quien usa un documento falso, aun y cuando él no haya participado en su falsificación, pero sepa claramente que es falso y así haga uso de él, será responsable del delito de uso de documento falso con las mismas penas que corresponden a los delitos de falsedad material o ideológica, por solo utilizar el documento. Luego el artículo 326 es más específico. Y esto es más específico para certificados que regularmente vienen extendiéndose de manera falsa y muchas veces por profesionales de la medicina, muchas veces. Es decir, la gente, para cumplir con X o Y requisito, pues va a molestar la atención de un profesional de la medicina para que le certifique que él estuvo enfermo, por ejemplo, cosa que no es cierta, o que tiene una enfermedad, o que padece de una certificación médica falsa. Entonces, hay un artículo específico que se llama así, falsedad en certificado, y dice el facultativo. Fíjense bien, de una vez se está refiriendo, pues no necesariamente solo a un médico, pues facultativo puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, cualquier profesional. Dice el facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de enfermedad o lesión, ahí son los médicos, pero puede ser que también se trate de un facultativo que extienda un documento falso, haciendo constar algo que no es cierto, pues, y que no se refiera a una enfermedad. En este caso, pues, está claramente descrito e identificado el dolo específico del facultativo médico, porque habla de enfermedad. El facultativo que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio. Será sancionado con prisión, sancionado con multa, perdón, de 300 a 3,000 quetzales. No tiene pena de prisión, solo tiene pena de multa y tampoco es mucho, pues multa de 300 a 3,000 quetzales. Pues claro, esto para el año 73, que fue el año en que se creó y se emitió el Código Penal, pudo haber sido bastante. Ahora pues es poco. Pero es una falsedad en certificado. Y regularmente casi que tiene pues dedicatoria especial para los certificados médicos falsos. Y finalmente el artículo 327. La supresión, la ocultación o la destrucción de documentos. Eso es otra cosa. La supresión, ocultación o destrucción. Quien destruya, dice, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero. Aquí estamos hablando de un documento verdadero, pero estamos hablando de que los verbos rectores son destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo. Será sancionado con penas señaladas en los artículos anteriores en los respectivos casos.
En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Estos son documentos que hacen prueba documental y que en cualquier momento pues puedan mal utilizarse o suprimirse, ocultarse o destruirse para no utilizarse. Entonces también es parte de las falsedades documentales que tiene tipificado el código. Si se dan cuenta, pues esto es como en cierta forma uno de los capítulos más importantes que tiene estos delitos contra la fe pública, porque se refieren a la falsificación de documentos, y esto sí es muy común. Luego, pues ya nos queda únicamente la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Eso pues también tiene una específica connotación, porque habla de falsificación de sellos de correo, timbres y especies fiscales. Tal vez lo que ya no se usa muy pues comúnmente por la tecnología y todo lo que ha cambiado es esto, son los sellos de correo, pero los timbres y especies fiscales, pues eso sí se utiliza. Nosotros mismos, los notarios, pues como notarios o como abogados, estamos utilizando regularmente timbres o especies fiscales, especialmente para todo nuestro trabajo que es puramente notarial. Entonces, se refiere pues específicamente a la falsificación de sellos y papel sellado. El 328 dice: quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correos, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República. Está hablando específicamente de la falsificación de sellos, papel sellado y timbres fiscales. Timbres fiscales. Luego el 329 se refiere a la falsificación de billetes de lotería. Obviamente todavía tenemos billetes de lotería. Falsificaron billetes. Quien falsificare billetes de lotería debidamente autorizada o alterare los billetes verdaderos. Ese es un supuesto. Y lo otro es quien a sabiendas lo introdujere al territorio de la República. Si una cosa es falsificar billetes de lotería, participar en su fabricación, y eso tiene una prisión de 2 a 6 años, y otra cosa es quien los introduce al país, a la República, para que se circulen, cuando no ha sido la falsificación acá y tiene la misma pena. O sea, falsificación de billetes de lotería, específicamente esos billetes. Y luego habla de la falsificación de placas y distintivos para vehículos. Esos todavía se utilizan, pues, placas para identificar vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos, calcomanías, por ejemplo, que las autoridades acuerden para estos, o alterare verdaderos. Tienen una prisión de 1 a 3 años, e igual sanción a quien a sabiendas usare placas, distintivos para vehículos falsificados. O sea, una cosa es participar en la falsificación de placas, calcomanías para
vehículos y otra cosa es no participar en la falsificación, pero utilizar estos distintivos sabiendo que son falsos. Eso también constituye delito. En 331, falsificación de contraseñas y marcas. Quien falsificare marcas, contraseñas, firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto, certificar su calidad, cantidad o contenido. Igual sanción a quien dice aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados. Esto es específicamente pues para contraseñas y marcas que específicamente pues el código establece acá. Y finalmente pues el uso de sellos y otros efectos inutilizados. Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuere nuevamente utilizado. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiera en venta efectos inutilizados. Esto específicamente es para los timbres fiscales, ¿no? Incluso muchas veces lo hacen malintencionadamente los notarios o gente que utiliza timbres que ya han sido utilizados. Ya se usaron, pero si ustedes habrán visto cuando se pegan los timbres en ciertos documentos públicos, como certificados o testimonios de escrituras, pues a veces son cantidades grandes de timbres fiscales los que se adhieren y se pegan. Y se matan, ese es el nombre que se utiliza, se anulan, se matan, con un sello, pues, de que han sido utilizados. Pero hay gente que cuando el documento ya dejó de servir o ya no tiene efectos, viene y de manera especial despega los timbres y los limpia con un líquido especial. Los limpia y los deja como que no hubieran sido utilizados y los vuelve a utilizar nuevamente. A eso se refiere el uso de sellos y otros efectos ya utilizados. Muy bien, yo creo que eso es lo más importante en cuanto a estos dos temas que teníamos pues, para la clase de hoy. Y dejamos para la próxima semana, pues diría yo casi que el final de nuestro programa, que son los últimos delitos que quedan en relación a los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Bien, muchas gracias por su atención. Quedamos hasta aquí y si Dios quiere, el martes nos vemos. Que estén muy bien. Feliz fin de semana largo. Cuidan. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor.